Gracias por acompañarnos en este día tan especial, el Día de los Inversores, el Investors Day en Renta 4 Gestora. Un auténtico ejercicio de compartir el conocimiento, la experiencia, el talento de un equipo extraordinario de gestión en todos los ámbitos de la inversión. Y ningún ahorrador, por pequeño que sea, es menos importante. Lo digo por una persona que se identificaba hace un rato en la sala como pequeño ahorrador. Cada persona es importante y cada persona, con sus decisiones de inversión, ayuda a cambiar el mundo, porque puede que no nos parezca, pero según en qué invertimos estamos produciendo un impacto y es algo que ya vamos aprendiendo con el conocimiento compartido. Bueno, entramos en la zona quizás más animada, suele serlo, aunque la renta fija compite mucho, que es la renta variable y las megatendencias. Porque la renta variable y las megatendencias nos hablan del mundo, de cómo está cambiando, de cómo cambia nuestra vida. Es muy interesante no solo ver el lado de la inversión, sino ver lo que nos están diciendo las tendencias. Así que invito a Javier Galán, el director de inversiones de renta variable de Renta 4 Gestora, a que nos introduzca en la materia. Pues empezamos con la mesa 2, con la mesa de renta variable. Como siempre, llevamos 4 años haciendo el Investor Day. 2020 una pandemia, 2021 crecimientos de los beneficios como nunca antes se habían visto, ¿no? Del 70% de los beneficios de las compañías y las bolsas subiendo, revalorizándose en un 20-25%. 2022 con un cambio de expectativas de tipos de interés y las bolsas cayendo con fuerza, y 2023 pues que empezamos con la desaparición de 3 bancos entre Estados Unidos y Suiza. Lo cual significa que no estamos aquí para hacer predicciones de qué es lo que va a hacer el mercado en los próximos meses, ¿no? Más allá de eso, que nos declaramos pues incompetentes en la materia, es decir, nadie sabemos qué es lo que va a hacer el mercado en el corto plazo, qué nos espera el mercado en el corto plazo. Cuando hablamos de corto plazo hablamos de 1 año, 2 años, ¿no? Sí que es mucho más sencillo, cuando hablamos de renta variable, ampliar el horizonte temporal y darnos cuenta, ¿no?, de las atractivas rentabilidades que se obtiene con la renta variable cuando se invierte de una manera sensata, consistente y bajo una filosofía de inversión que es el quality investing, o invertir en compañías de alta calidad, que es lo que vamos a intentar comentar. En principio, bueno, las subidas de los tipos de interés del año pasado, pues lo que ha producido ha sido un de-rating, es decir, un abaratamiento de las bolsas. Si en el 2021 las bolsas estaban, en el caso del S&P 500, a 23 veces beneficios, en el caso de Europa 17, bueno, pues hoy nos encontramos con valoraciones muy razonables en Estados Unidos, en torno a 17 veces beneficios, en línea con su historia. En Europa, incluso diría que barato, 12 veces beneficios, y España muy barato, a 10-11 veces beneficios, ¿no? Luego el punto de partida es sustancialmente mejor que el que teníamos a comienzos del 2022. Voy a repasar los fondos principales de Renta 4 Gestora de renta variable, que tenemos una gama de fondos muy amplia y todas ellas basadas en esta filosofía de calidad, mucho más predecible, ¿no?, que los fondos de autor, ¿no? En primer lugar, Renta 4 Bolsa España, el fondo con más historia de Renta 4 Gestora, fondo que invierte en las mejores compañías españolas, con un retorno desde el año de 1994, bueno, pues cercano al 500%, y que se diferencia mucho del IBEX 35, ¿no? Cuando hablamos de Renta 4 Bolsa España, hablamos, insisto, de las mejores compañías españolas, y para eso utilizamos nuestros criterios que después repasaremos y que seguro que os interesan. Siguiente fondo, Renta 4 Europa Acciones, fondo que nació a finales del 2009 y que invierte en las mejores compañías europeas, todas ellas muy globales y con un descuento que desde nuestro punto de vista es injustificado a las compañías y sectores comparables de Estados Unidos, ¿no? ¿Por qué? Porque por el mero hecho de tener tu domiciliación fiscal en Europa, pues cotizas en el entorno del 20% de descuento cuando vendes más o menos las compañías globales europeas, ¿no?, las multinacionales, a los mismos clientes y en las mismas áreas geográficas que las estadounidenses. Renta 4 Global Acciones, un fondo gestionado por Celso Otero, que nos acompaña hoy aquí en el Investor Day, fondo que nació en 2015 con rentabilidades muy buenas en estos 8 años de historia. Él siempre dice que su universo de compañías son 60.000 acciones. Luego, si no pone un criterio
razonable. Insisto, nuestro criterio es invertir en las mejores compañías, en las compañías de mayor calidad, con los criterios que después repasaremos. Sería imposible gestionarlo, no se puede gestionar 60.000 compañías, ¿no? Luego, invirtiendo en torno al 40% en Europa, 40% en Estados Unidos y 20% en Asia, pues ha compuesto una cartera de acciones de alta calidad, en sectores, bueno, pues que ahora repasaremos también, pero son muy parecidos a los que tenemos el resto de fondos genéricos y, como digo, con rentabilidades muy atractivas. Renta 4 Small Caps, gestionado por David Cabeza, que también nos acompaña hoy en el Investor Day. Un fondo de pequeñas compañías europeas, fondo que yo creo que se va a beneficiar mucho, o ya se está beneficiando mucho de la poca cobertura que hay de determinadas compañías, ¿no? Muchas de estas compañías operan en nichos y son compañías de muchísima calidad, pero que son desconocidas, ¿no? Y posiblemente esas compañías que son hoy muy pequeñas después sean las compañías de alta capitalización que el resto de fondos nos tengamos que fijar en ellas, ¿no? Renta 4 de Latinoamérica, gestionado por Alejandro Varela, que es el segundo fondo con mayor historia de Renta 4 gestora, de los fondos de renta variable, porque nació en 1999. Es un fondo que, como veis, está en máximos históricos, se ha beneficiado de pues esa subida a las materias primas, donde la región latinoamericana tiene mucha exposición, y es un fondo también con retornos que parece que la región latinoamericana siempre está con volatilidad y con dificultades políticas, ¿no? Bueno, pues sin embargo es un fondo, como digo, que ha obtenido retornos muy atractivos en el largo plazo. Empezamos ya con los fondos de megatendencias. Renta 4 Megatendencias Salud, fondo gestionado por Ana Gómez y por Elena Rico, que fijaros, el tema nació un mes antes de que estallara la pandemia y aún así ha obtenido rentabilidades muy atractivas, insisto, un mes después, ¿no?, de que naciese el fondo, las bolsas caen un 40%, ¿no?, por el tema del COVID, ¿no? Y sin embargo, como digo, se ha rehecho muy bien. ¿Por qué? Pues porque el sector salud tiene características buenísimas, ¿no? En torno al 50% de la cartera está invertido en compañías súper estables, ¿no? Sectores farmacéuticos, diagnósticos, ¿no? Sectores muy defensivos y que realmente no tienen ningún tipo de problema con el ciclo económico, les da un poco igual si va a haber recesión o no va a haber recesión. Y después otro 50% que da mucho más valor añadido, ¿no? Compañías de más crecimiento, ¿no? Equipamiento médico, tecnología médica, ¿no? Que después las repasaremos algunas de ellas. En Estados Unidos hay compañías espectaculares, ¿no?, como Intuitive Surgical, como Edwards Lifesciences. En Europa también tenemos buenas, ¿no?, como Siemens Healthineers, como Sonova, ¿no? Bueno, pues esa parte de tecnología médica y de equipamiento médico es la que nos va a aportar mucho más crecimiento en este fondo. Renta 4 Megatendencias Tecnología, gestionado por Celso Otero, que también nos acompaña hoy, y por Diego Santos Domingo. Fondo que ha tenido muy buen comportamiento desde su nacimiento o su creación, ¿no? 2020, 2021 y 2022, esa caída espectacular, ¿no?, del Nasdaq, ¿no?, que cayó más de un 30%, pues ha hecho que, según ellos, la valoración, porque la caída ha sido bastante indiscriminada, la valoración de grandes negocios con mucha generación de caja, con crecimiento muy visible, ¿no?, para los próximos años, pues se encuentran en valoraciones que no veíamos desde hace años, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no?, muy sencillo, o sea, Alphabet cotiza a 16 veces beneficios aproximadamente, ¿no? Tiene un free cash flow yield por encima del 7%, sin deuda. Bueno, pues no había cotizado así nunca, jamás en su vida, ¿no? De media ha cotizado a 25 o 30 veces, ¿no? Es decir, compañías muy buenas que por esta caída del sector tecnológico, pues creemos que nos da una oportunidad muy buena, ¿no? Después también es verdad que me parece como imposible imaginarme que el sector tecnológico, ¿no?, las grandes compañías tecnológicas que ya hoy tienen beneficios, que dentro de 5 o 10 años no van a tener muchos más beneficios de los que tienen actualmente, ¿no? Luego el tiempo corre a nuestro favor en este sector como en el resto. Renta 4 Megatendencias Medio Ambiente, fondo gestionado por Beatriz Pérez y por Jaime Vázquez. Bueno, cuando hablamos de transición energética, bueno, pues hablamos de Renta 4 Megatendencias Medio Ambiente, ¿no? Fondo que invierte igual muy global, muy diversificado tanto a nivel geográfico como a nivel importante sectorial, ¿no? Invierte no solamente en las energías renovables, sino también en el reciclado, en la electrificación de la sociedad, ¿no?, en las baterías, en el cambio desde
el plástico, ¿no?, hacia el cartón, el papel, el vidrio, ¿no? Bueno, pues los tratamientos de agua, ¿no?, como digo, muy diversificado y que creo que nos va a dar igual, ¿no?, muy buena rentabilidad en los próximos años. 34 megatendencias consumo, fondo gestionado por David Cabeza, que nació pues, a finales del 2021 y que invierte en las principales temáticas, ¿no?, de cambio de hábitos de consumo, ¿no? Cada vez compramos más online o por plataformas digitales, productos de lujo, cosmética, consumo estable, en fin, todo un universo, el de consumo que, insistimos, también está dentro de una megatendencia y es muy sencillo visualizar compañías como Nestlé, como Netflix, como Google, pues que vayan a vender mucho más dentro de 5 o 10 años de lo que venden actualmente. Y por último, nada más, aprovechando el mayor conocimiento que tenemos de Estados Unidos, pues hemos creado hace un mes el fondo Renta 4 Estados Unidos Acciones, que invierte, pues como no pienso de otra manera, en las mejores compañías estadounidenses, ¿no?, que después seguro que podemos comentar. Muy bien, muchas gracias por una introducción completísima. Vamos a ver algunas cuestiones, además de con Javier Galán, con Celso Otero, que es gestor de Renta 4 Megatendencias Tecnología. Gracias por acompañarnos también, Celso. En algún momento hablaremos del ChatGPT 4, seguro, entre otras cosas, porque está tan de moda, ¿verdad? Es tan interesante el tema que habrá que ver hasta incluso cómo se puede invertir en ello y sacarle algún partido. Y David Cabeza, que es responsable de análisis de renta variable y gestor. Gracias, David, también. Encantado. Por acompañarnos. Podemos iniciar esta mesa redonda y luego daremos paso enseguida también a preguntas de nuestro público, haciendo un diagnóstico de cómo está ahora la bolsa, la renta variable, después de las correcciones del 2022 que todos tenemos clavadas a fuego seguramente en nuestras cuentas, y después de las subidas que vimos a principio de año, incluso lo que ha venido después. Bueno, la verdad es que cuando hemos estado en la mesa anterior, ¿no?, y veíamos todos los problemas que parece que tenemos, ¿no?, a nuestro alrededor, esa subida de tipos de interés, esa inflación tan elevada que nos estamos encontrando, que parece que es más persistente, y esos miedos a recesión, ¿no?, porque realmente si te fijas en el mercado, pues ves la curva, cómo está, y te está diciendo todo el mercado, no, va a venir una recesión. Lo que pasa es que muchas veces, cuando estamos invirtiendo, hay que tener en cuenta que estamos invirtiendo en activos de riesgo. Es decir, si no existiesen riesgos, pues tendríamos la rentabilidad que nos dan los activos libres de riesgo, que son los bonos, muy bien. Pero una vez que decidimos asumir esos riesgos, lo primero que tenemos que pensar, porque me gusta reflexionar lo que dice Marian Rojas, que dices, normalmente el 90% de las cosas que nos preocupan nunca acaban sucediendo. Todavía es una parte importante a la hora de asumir un riesgo. Dices, todas las preocupaciones que nos estamos viendo, si vamos a entrar en recesión, si van a tomar la Casa Blanca cuando salía Trump del poder, si Trump cuando llegó al poder iba a organizar una guerra mundial porque iba a ser un belicista, ¿no? Es decir, cuando elecciones francesas con Le Pen, siempre hemos estado plagados de riesgo. Y eso nos ha otorgado una volatilidad en el corto plazo. Normalmente los mercados en el corto plazo se mueven por esos miedos, por esa psicología. Pero al final, en el largo plazo, lo que predomina siempre son los beneficios, cómo crecen esos beneficios. Entonces la pregunta que se tiene que hacer un inversor es decir, en el largo plazo, ¿el mundo va a seguir creciendo o hemos llegado a nuestro máximo crecimiento y vamos a decrecer desde este punto? ¿El mundo en los próximos 10 años va a haber menos tecnología que de la que hay hoy o vamos a seguir creciendo? ¿Vamos a seguir evolucionando o nos vamos a estancar? Si yo considero que voy a seguir evolucionando, pues es necesario invertir, que es a lo que se dedican las empresas que tenemos en nuestros fondos. Y dentro de eso, pues nos encontramos, como bien decía Javier, en un momento que tras las caídas de 2022 presentan, si tú coges el MSCI World, lo encuentras en unos beneficios máximos y con un descuento del 10% sobre su media. Con lo cual, yo ahora creo que es un buen momento para invertir si tenemos en cuenta que nuestra inversión es de largo plazo y si además compartimos nuestra filosofía de inversión con los clientes y están de acuerdo con nosotros, nos encantaría que lo hiciesen basado en nuestros fondos. Es muy interesante este ejercicio, ¿no?, de ampliar la perspectiva, cómo se ven las cosas de diferente manera, de estar justo en el momento presente a darle un poco de ángulo a la cámara. Y en este sentido, ¿cómo veis que está impactando la inflación
y la subida de tipos de interés ahora mismo a la renta variable. ¿Podemos también darle perspectiva? A ver, la inflación y los tipos de interés más altos que la última década, yo creo que es casi seguro, ¿no? La forma que tenemos nosotros de gestionar, yo creo que debería de apoyarnos. O sea, en general, cuando decimos que las bolsas se revalorizan, siempre hablamos de incremento demográfico, inflación, lo ponemos de manera positiva. La inflación genera más ventas, ¿no? Sobre todo en aquellas compañías que son capaces de trasladar, ¿no?, el incremento de sus costes, ¿no?, el incremento de la inflación al precio de sus productos y de sus servicios, y la productividad, ¿no? Entonces, la inflación no lo vemos como un problema en el tipo de compañías en las que estamos invertidos, ¿no? Y tipos de interés al alza, eso significa que las compañías endeudadas van a tener que pagar más por la deuda que tienen. Y ahora lo repasaremos, pero desde luego nosotros procuramos invertir en compañías de alta calidad, y la alta calidad supone y presupone tener compañías con bajo o nulo endeudamiento. Luego, en general, el tipo de empresas en las que estamos invertidos no se van a ver muy afectados por este nuevo escenario, que es cierto, de inflación más alta y de tipos de interés más altos que en la última década. Luego volveremos sobre esto del quality, que es muy interesante. Pero me gustaría pasar antes por el concepto megatendencias, ¿no?, en el que Renta 4 Gestora es líder, de hecho tiene fondos muy explícitos, hay una parte grande de la cartera que está en megatendencias. ¿Por qué este sesgo? Nosotros siempre hemos considerado que si tú vas a invertir, realmente, ¿quién tiene más éxito? El que tiene una imagen más real de lo que va a pasar en el futuro. Entonces ahí el ejercicio inicial es decir, ¿cómo vemos ese futuro? ¿Cómo es esas tendencias de largo plazo que están sucediendo? Porque está claro que la bola de cristal no la tenemos, pero sí que es evidente que existen ciertas tendencias que son de largo plazo. Es decir, el envejecimiento de la población es un hecho que no es nuevo, pero que consideramos que se va a seguir dando. Vamos a vivir más años y para eso pues vamos a tener que ya contaremos más sobre cada una de las tendencias, pero más gasto médico, más una serie de cosas que van unidas a ese crecimiento. Ahí, una vez que vamos identificando esos sectores que se ven beneficiados de esa tendencia, hay unas compañías líderes dentro de cada uno de ese sector. Es decir, nosotros si decimos la nube es una de las grandes tendencias que llevamos tiempo defendiendo y decimos esto tiene un crecimiento de largo plazo estructural, ¿y cuáles son los líderes? Y ahí dices, pues hay 3 grandes jugadores. Hay muchos otros más pequeños, pero los 3 grandes son esos. Y sobre todo, esos están creciendo, pues ese crecimiento se tenga que apoyar en rentabilidad. Es decir, yo a medida que voy creciendo lo hago de una forma rentable. Hemos vivido también, me acuerdo con las .com, no me gusta dar nombres, ¿no?, pero con Telefónica, en el ejemplo de decir, este crecimiento que en 2000 veías, crecimiento de Internet, de teléfonos y demás, pero era un crecimiento que no fue rentable y el inversor en Telefónica no ha visto capitalizado todo el crecimiento que ha existido. Por eso la importancia de ese quality que defendemos. Una cosa es ver la megatendencia en sí, pero no solo vale con decir esto va a crecer y ya está. Es decir, ¿quién crece ganando dinero, haciendo crecer sus beneficios, aportando algo más, teniendo esas barreras de entrada? Y una vez que encuentras eso a una valoración medianamente aceptable, es la inversión que queremos mantener en el largo plazo para así buscar esa capitalización compuesta de los beneficios. Y eso lo vemos, pues, dentro de tecnología buscamos distintas tendencias. Por ejemplo, en la parte de la nube que comentaba, hablabas de GPT, ¿no? Y decías, pues en ese sentido, eso lo vemos como una herramienta adicional que van a tener, que se va a explotar desde distintas industrias, no solo GPT, sino toda la parte de inteligencia artificial. ¿Y qué derivadas tenemos de eso? Pues la parte de la nube, la parte del hardware que necesitas, todos los semiconductores que se necesitan, cómo cambiamos cuando la inteligencia artificial se basa en muchos cálculos matriciales que no consumen mucha CPU, pero sí que consumen mucha GPU para poder paralelizarlos, ¿no? Y la CPU tiene 4 núcleos o 8 núcleos y la GPU pues tiene cientos o miles, ¿no?, dentro de cada GPU. Y ahí tienes compañías como AMD o Nvidia que destacan, ¿no? Entonces, existen muchas tendencias dentro de la ciberseguridad y muchas otras que vemos dentro de la tecnología.
Muy interesante. Seguro que hablaremos más de esto en los próximos minutos y es probable que haya preguntas. Bienvenidas todas. Recuerdo que esto es un encuentro interactivo en el que, bueno, el equipo, el talento gestor de Renta 4 Gestora, pues responde también las preguntas de ustedes, ¿no? Quienes están en la sala y quienes están siguiéndonos online en cualquier lugar del mundo. Aprovecho para saludar de nuevo a las personas que están conectadas en el continente americano, siguiendo esta emisión en directo desde la sede de Renta 4 aquí en Madrid, en España. Bueno, en la gestión independiente se habla mucho del estilo valor, del value investment, pero aquí en esta casa, en Renta 4 Gestora, se habla del quality investment. ¿Cuál es la diferencia y por qué, Javier, dais más fuerza o más importancia al quality frente al value, o no se pueden contraponer? Sí, antes de contestar a esa pregunta, me gustaría, porque hemos dejado dentro de las megatendencias, ¿no? De los fondos de megatendencias, hemos dejado 3 de ellas sin comentar, ¿no? Que me gustaría que David comentase pues, la parte de megatendencias de consumo, las de salud, ¿no? Pues bien, adelante, David. Y después ya te respondo ya. Al quality. Venga, ¿qué megatendencias son importantes? Sí, yo creo que podemos retomar un poco esa idea, ¿no? Por repasar los otros 3 fondos, ¿no? Recuerda, tecnología, salud, medio ambiente y consumo. Y en salud, pues no sé si podemos volver a la diapositiva de megatendencias salud. Realmente aquí vemos un pilar fundamental que es la demografía, los cambios demográficos, y aquí diferenciaríamos entre la parte de digamos, los mercados más desarrollados con el envejecimiento de la población y el aumento de la esperanza de vida, con unas necesidades claras, ¿no? de cuidado sanitario, etc. Y por otro lado, en los mercados emergentes, el desarrollo de la clase media, donde aquí el principal catalizador es una mayor renta disponible que haga frente, bueno, pues a necesidades que para nosotros son básicas, ¿no? Pues, afecciones pues como puedan ser miopía, cuestiones de trastornos auditivos, etcétera, que realmente en esos mercados en desarrollo no se están atendiendo, ¿no? Tenemos, por supuesto, un motor de crecimiento que es la tecnología, ya lo ha comentado Celso, pero si trasladamos esos cambios tecnológicos al sector salud, tenemos enormes oportunidades, ¿no? En el tratamiento de enfermedades, intervenciones quirúrgicas. Hay auténticas compañías que están realmente cambiando la forma en que se tratan esas enfermedades, ¿no? Y luego, bueno, pues tecnologías disruptivas, biosimilares, etcétera, ¿no? Si pasamos al medio ambiente, bueno, pues la guerra Rusia-Ucrania ha evidenciado esa crisis energética, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí vemos unas megatendencias clarísimas en esa búsqueda de energías limpias y de eficiencia energética, ¿no? De seguridad energética. La parte de demografía también aplica aquí, ¿no? El aumento de la población urbana exige también un mejor tratamiento de los residuos que se generan en las ciudades, ¿no? y el sector de gestión de residuos es para nosotros un sector de crecimiento clarísimo. El tratamiento del agua también, hay una gran parte de la población mundial que no tiene agua potable, creemos que es un vector de crecimiento también muy interesante. Sectores que van a crecer por encima del crecimiento del PIB, yo creo que hay que recordarlo, ¿no? O sea, dentro de esas 3 capas, ¿no? Sectores que crezcan por encima del PIB mundial. En segundo lugar, compañías que crezcan más que esos sectores, que estén bien posicionadas, compañías de calidad. Y bueno, en último término, bueno, diversificación, ¿no? en las carteras, ¿no? Si pasamos al sector consumo, el último de los fondos, bueno, aquí volvemos a la demografía, ¿no? Esa mayor renta disponible, sobre todo en regiones emergentes, digamos, está formando una clase media emergente con una renta disponible mucho mayor. Si solo nos fijamos en India y China, estamos hablando de 3.000 millones de personas. Un tercio de la población perfectamente puede estar en esa clase media y realmente se encuentran unas oportunidades enormes en consumo más defensivo y también en consumo más relacionado con las rentas más altas, ¿no? como el lujo, ¿no? Hay tendencias muy visibles también en regiones más desarrolladas, ¿no? El cambio en el que
digamos, la renta disponible de los consumidores en los países desarrollados gastan esa renta disponible, ¿no? Pues, por ejemplo, el COVID nos ha dejado cambios en los hábitos de consumo. Bueno, pues hablamos de la digitalización, compramos cada vez más a través de Internet. Hemos adoptado más mascotas que a su vez las hemos humanizado, ¿no? Pues digamos que es algo que creemos que va a seguir durante muchos años y eso ofrece unas oportunidades enormes. Y desde un punto de vista de qué hago con mi tiempo o si tengo que gastar dinero, ¿dónde lo gasto? ¿En cosas o en experiencias? Eso también creo que ha cambiado ligeramente y ofrece una oportunidad también bueno, pues para sectores como más relacionados con el ocio y los viajes, ¿no? Pues creemos que son megatendencias que se pueden incorporar a una cartera diversificada en un fondo de renta variable. Muy interesante la definición de las megatendencias. Identificar bien esto suena a oportunidad. Volvamos a la pregunta, que yo creo que tenemos muchas personas mucha curiosidad, ¿no? Entre el value investing y el quality investing, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué es la apuesta tan clara de Renta 4 Gestora por el quality? Sí, bueno, o sea, realmente es porque en el largo plazo es la estrategia que mejor ha funcionado, ¿no? Lo único es que la gran diferencia es, oye, exacto, ¿qué consideramos nosotros una empresa de calidad, ¿no? Porque a lo mejor lo que yo considero una empresa de calidad, otro no es así, ¿no? Y lo que alguien considera una empresa de calidad, pues el sector bancario, el sector eléctrico, ¿no? Alguna compañía, y nosotros no lo consideramos así, ¿no? Y yo creo que es importante explicarlo, ¿no? Lo primero, como han explicado mis compañeros sobre el tema de las megatendencias, lo primero que necesita tener una compañía de calidad es visibilidad y predictibilidad de crecimiento, ¿no? O sea, yo creo que los 4 fondos de megatendencias a mí se me haría, bueno, es que no me lo imagino, ¿no? O sea, que esas empresas inmersos en esas megatendencias no vayan a ganar sustancialmente más dinero en los próximos 5, 10, 15 años, ¿no? Luego ya tenemos esa primera, o sea, que tengan crecimiento, que su demanda sea creciente, ¿no? Después buscamos dentro de esas temáticas y dentro de esa demanda creciente de sus productos y de sus servicios, pues las compañías que cumplan determinados criterios, que tengan pues las mayores ventajas competitivas posibles, que tengan barreras de entrada muy grandes, es decir, que en el mundo de industriales de gases, ¿no? Air Liquide, Linde y Air Products, entre los 3 tienen el 80% de cuota de mercado de todos los gases industriales que hay en el mundo, ¿no? Es decir, bueno, pues yo creo que entre estos 3 se van a repartir el mercado bastante bien en los próximos 5, 10, 15 años, ¿no? O en el mercado de semiconductores, ¿no? El equipamiento de semiconductores, pues es que hay 5 o 6 empresas grandes de equipamiento, ¿no? Si estamos, o sea, la nube, la inteligencia artificial, el ChatGPT, todo lo que queramos imaginar a nivel tecnológico nos lleva a una demanda de semiconductores, tanto de almacenamiento como de procesamiento más potente, pues mucho más importante, ¿no? Bueno, pues tenemos 5 o 6 compañías, en Europa tenemos ASML o ASM International, en Estados Unidos KLA, Applied Materials, Lam Research, Nvidia ha comentado antes Celso, es decir, hay compañías que se van a beneficiar sí o sí de esas megatendencias, ¿no? Y que tienen ventajas competitivas y que además está súper concentrado, ¿no? toda esa industria. Bueno, pues insistir en ese tema. Compañías que tengan imprescindible márgenes elevados, y eso lo vais a entender muy fácil. Sector automóviles o sector de aerolíneas o sector bancario operan con márgenes muy estrechos. Cuando vienen las cosas mal, o sea, antes hemos dicho que si recesión, ¿no? Aquí se ha habido de hace cuándo recesión. Bueno, pues si hay una recesión en los próximos 6, 8 meses, los márgenes del 2-3% o del 5-6% que tienen muchas de estas compañías, pues se convierten en márgenes de -5, -10, -15. Se le ponen a perder dinero, ¿no? Si tenemos compañías como son en las que invertimos todos nosotros, todo el equipo de gestión de Renta 4 Gestora, en la parte de renta variable, si invertimos en compañías que tienen márgenes del 30, 40, 50, o sea, Visa tiene un margen EBITDA del 50%, márgenes netos por encima del 40%, ¿no? Adyen, algo parecido, L'Oréal del 30%, ¿vale? Es decir, lo que quiero decir es invertir en compañías con márgenes elevados. Y después, por supuesto, si hay crecimiento, pues que los retornos sean altos, ¿no? Tanto el retorno sobre el equity como el retorno sobre la inversión, y que tengan poco endeudamiento, ¿no? Con eso hemos hecho criterios para que las compañías, digamos que son susceptibles de ser invertidos, ¿no? Bajo la filosofía del quality investing. Y después tiene muchas
muchas virtudes, ¿no? O sea, cuando buscamos invertir en compañías de calidad, en renta real lo que buscamos es la capitalización compuesta. Bueno, pues qué mejor manera de que invertir en la capitalización compuesta que invertir en aquellas compañías que utilizan la capitalización compuesta en su cuenta de pérdidas y ganancias, ¿no? Inditex crece al 10% en los últimos 20 años, ¿no? 10% anual, pero cada 10% cada año es, pues primero es el 10, después ese 10% sobre un 11, no sobre un 10. El siguiente año sobre un 12. No sobre, es decir, esa es la capitalización compuesta, bueno, pues aprovecharnos del poder de la capitalización compuesta en la propia inversión de la cuenta de pérdidas y ganancias de una compañía. Y después, claro, el value investing, de, oye, yo invierto en una compañía que está muy barata, y entonces, como todo en esta vida, ¿no? Compro, puedo acertar o puedo fallar, ¿no? En el caso de que falle, porque me he equivocado, trampa de valor, ¿no? Pues tengo que vender con minusvalías. En el caso de que acierte, es que también tengo que vender. Es decir, la rotación se va a incrementar, porque tengo que vender porque ya he acertado, he llegado a mi precio objetivo, no es una compañía de calidad que vaya a seguir creciendo, luego tengo que vender si he acertado y buscar otra compañía. Luego voy incrementando el riesgo de equivocarme permanentemente, ¿no? Y de la forma de invertir con la filosofía Quality Investing, realmente, primero estás mucho más cómodo, es decir, estás en compañías que cuando un cliente, ¿no?, ve la cartera del Renta 4 Europa Acciones, del Bolsa, del Global Acciones, del consumo, dice, bueno, son compañías que casi no tienen deuda, que ganan muchísimo dinero, que las conozco de sobra y que estoy convencido de que van a ganar mucho más dinero dentro de los próximos 5 o 10 años, ¿no? Bueno, pues la correlación que hay entre beneficios y cotización a un año no es muy alta, a partir de los 3-5 años es elevadísima, ¿no? Luego, si estamos invertidos en compañías de crecimiento de sus beneficios y sus ventas, pues estamos básicamente garantizándonos una revalorización por la parte de la cotización que seguirá a esa generación de beneficios. Seguramente las empresas que citas, Javier, pueden ser ejemplos de empresas de calidad que están en vuestras carteras. ¿Hay algún ejemplo que pueda ser más ilustrativo de esto que estás contando, incluso de una empresa que no sea de calidad, pero sea una empresa que tenga prestigio o nombre? Sí, bueno, o sea, vamos a ver, o sea, hay sectores, o sea, todo el sector de materias primas que el año pasado, bueno, a ver, el año pasado lo que más subió fueron materias primas energéticas, ¿no? Y materias primas también, y sector bancario, ¿no? 3 sectores que no cumple casi ningún criterio de calidad, ¿no? El de materias primas no tienen deuda, tienen márgenes, operan con márgenes muy elevados, pero es verdad que sus beneficios dependen de una variable exógena, ¿no?, que es el precio de la materia prima, ¿no? Y el sector bancario, bueno, pues todos estamos viendo, ¿no? Ganan más dinero cuando los tipos suben, pero los tipos de interés al alza o a la baja no dependen tampoco de ellos, ¿no? Mira, cuando echamos un gráfico, bueno, a la cotización se suele ver también de forma parecida, ¿no? Pero cuando echamos un gráfico a las ventas y a los beneficios de compañías, pues, del sector acerero, del sector bancario, ¿no?, nos damos cuenta que llevan 20 años, que ha habido momentos que han ganado mucho, momentos que han perdido muchísimo, y al final, en 20 años, han crecido muy poco, ¿no? Y si damos la vuelta y digo, oye, vamos a buscar una compañía de calidad, y todas las compañías de calidad que procuramos estar invertidos, ¿no?, cuando localizamos ese tipo de compañías, el gráfico es totalmente opuesto. Son casi líneas rectas, ¿no? Lo que haces es, tienes ventas crecientes, bueno, así, ¿sabes? Ventas crecientes y beneficios crecientes. Luego de una manera muy sencilla, pues encontramos, bueno, pues una forma de diferenciar, ¿no?, entre compañías de alta calidad y compañías de baja calidad, ¿no? Por poner algún ejemplo que me has preguntado, en España pues tenemos Viscofan, es una de las compañías que cumplen esos criterios, ¿no? Márgenes elevados, sin deuda, retorno sobre el capital empleado de doble dígito cómodamente a lo largo de sus 20 años de historia. También tenemos Amadeus, que exceptuando el bache en el camino del 2020, ¿no?, por la pandemia, pues también es una compañía que ha estado creciendo sin parar. Inditex. Bueno, es decir, en España hay muchas compañías con esos gráficos, ¿no?, de, oye, esta compañía crece año tras año, ¿no? En Europa, bueno, antes lo he medio comentado, ASML es el líder mundial en equipamientos semiconductores en la parte de litografía, donde tiene una cuota de mercado del 90%, es decir, es un casi monopolio, ¿no? Y echas un gráfico, insisto, de las ventas y los beneficios de los últimos 20 años,
y es que no para de crecer, ¿no? Bueno, pues es en esas historias las que queremos estar invertidos. No sé si tenéis alguna otra historia. Otro ejemplo, David. Sí, por ejemplo, Louis Vuitton. Hemos mencionado antes el sector lujo, ¿no? Pues una de las compañías de lujo más grandes del mundo, compañía francesa, que realmente se ha creado, bueno, pues a través de adquisiciones en los últimos años y tiene una historia de creación de valor extraordinaria, ¿no? Y un poco en línea con lo que comenta Javier, reúne todos esos requisitos, ¿no? Crecimiento en ventas y en beneficios de doble dígito anualizado en los últimos 20 años, márgenes muy elevados, márgenes brutos cerca del 70%, márgenes operativos superiores al 30%, con muy poca deuda, y lo que ha hecho el mercado en estos últimos años ha sido básicamente reconocer ese crecimiento en beneficios. El retorno anual en los últimos 15-20 años ha sido superior al 20% en esta compañía, cuando sus beneficios han crecido de forma anualizada al 17%, ¿no? Independientemente del múltiplo que pagáramos en 2005 o 2010, ese crecimiento de los beneficios, aprovechando esa megatendencia, ¿no? de productos de lujo a nivel mundial, pues digamos que es lo que explica, ¿no? ese rendimiento. Compañía quizá menos conocida, que también está tanto en el fondo europeo que gestiona Javier como en el fondo de Small Caps, es Rentokil, una empresa que se dedica al control de plagas con una presencia mundial. Es, digamos, la compañía más grande dentro del mundo de control de plagas. Pues una historia muy parecida, ¿no? Con crecimiento orgánico de ese sector en torno al 5 o 6%, que unido al crecimiento a través de adquisiciones que integra dentro de la estructura de su compañía, consigue ese efecto de escala y un crecimiento en los beneficios de doble dígito, ¿no? Que es muy, muy interesante, que realmente es lo que estamos persiguiendo a la hora de componer una cartera diversificada de compañías de calidad con crecimientos por encima del mercado. Celso, ¿algún caso? La verdad es que, por ejemplo, en la parte de tecnología tienes muchos. Es decir, por ejemplo, Microsoft, que hablábamos antes de GPT, es una compañía que no hace más que crecer sus ventas y sus beneficios, y además no solo apoyado en una pata, sino tienes la parte del software por un lado, la parte de la nube por el otro, la parte del gaming, que son tres tendencias que te están creciendo de forma secular. Es un claro ejemplo. En la parte de semiconductores, pues tienes, ha comentado Javier algunas europeas y algunas americanas, pero también lo que comentábamos de Nvidia o AMD también son crecimientos. Yo desde el punto de vista global, pues la parte de salud, también tienes un montón de compañías que ves esas tendencias creciendo con márgenes elevados, con bajo endeudamiento, como puede ser pues todo el mercado de prótesis y demás, pues es Smith & Nephew, la parte de visión, es decir, toda esa tendencia de que vamos a necesitar pues cada vez más gente que necesita mejorar su visión mediante gafas, lentillas o tal, pues cada vez son más los que los usan en países emergentes. Pues ahí tienes Exilor Luxótica, que también juegas un poco con la parte de consumo, en la parte de alineadores dentales, es decir, con Align Technologies, es decir, tienes un montón de ejemplos que están presentes en todas nuestras carteras, que al final ves compañías bajo endeudamiento o caja neta, márgenes brutos del 50-60%, que se pasan a netos en niveles del 15% ya en beneficio ya después de impuestos, creciendo su free cash flow a tasas del 20%, pues todas esas son al final lo que tenemos que mantener nuestras carteras y durante un largo periodo de tiempo. Muy bien, no sé si hay preguntas por la sala o hay algunas que deseáis hacer llegar a los ponentes, sí, de esta mesa de renta variable y megatendencias. En la sala, por favor, hay una pregunta aquí en el centro que vamos a escuchar. Allí al centro, por favor. No sé si allí, al centro, muy bien. Hablemos de renta variables y megatendencias, que es en lo que estamos ahora. Adelante, por favor. Hola. ¿Está? Sí, le escuchamos. Mi pregunta es muy sencilla y es como ha terminado usted. ¿Cuánto tiempo consideran que se puede mantener en cartera estos fondos? A ver, ayer justo hacía un ejercicio muy sencillo, que es ver qué probabilidad
de ganar dinero tiene un inversor en función del tiempo, ¿no? Y cogía el MSCI World, ¿no? Es decir, yo gestiono un fondo que también es global, y decía, con el MSCI World, en euros, ¿cuánto tardo, qué probabilidad tengo a un año de ganar dinero? Y me salía que en el 73% de las ocasiones, a un año, tenían retornos positivos. Si ibas ampliando, cuando pasabas a 5 años, pues esa probabilidad se te iba más hacia niveles de 80 y largos. En 10 años ya eran 90 y pico, y en 15 años, en lo que es la historia, siempre hemos ganado dinero. Evidentemente, es decir, saber el punto exacto, dónde es el mejor punto de compra y el mejor de venta, pues yo no lo sé. Y creo que el que lo diga le está engañando, ¿no? Pero partiendo de la base de decir, si yo estoy invirtiendo en compañías que su beneficio crece al 10-12% anualmente, pues si he comprado caro, al año siguiente esa valoración ha bajado un 15%, simplemente por ese efecto de los beneficios. A los 2 años es como si hubiese comprado un 30% más barato. A los 3 años es como si hubiese comprado casi un 40% más barato. Y así, con el paso del tiempo, voy abaratando mi precio de adquisición. Evidentemente, siempre hay momentos que se forman burbujas en el mercado. Y también grandes depresiones en el mercado. ¿Estamos en un momento como esos? Yo creo que no. Hablábamos al principio que ahora estamos comprando con un descuento de un 10% sobre las valoraciones históricas. Con lo cual, creo que el momento no es malo, que puede haber momentos mejores, evidentemente, y peores también, pero decir qué plazo, pues 3-5 años es lo que recomendamos normalmente a un inversor para ver florecer un poco los beneficios de su inversión. Nos escribe Juan Antonio, uno de nuestros espectadores, ¿qué previsiones tenéis en bolsa para el sector tecnológico en Estados Unidos y en China? Bien, aquí. Ahora mismo, evidentemente, con subida de tipos de interés, el primer efecto que vimos durante el año pasado es un de-rating de las valoraciones. Un de-rating quiere decir que has pasado de cotizar por un descuento de flujos de caja, lo decía antes Luis Bononato, decías, pues al final tienes que ajustar las valoraciones por ese descuento de flujo de caja, que ahora lo descuentas con un tipo más elevado. Muy bien. A partir de ahí, ¿qué tenemos? Nosotros en el fondo de Megatendencias Tecnología, nuestras ventas crecen al 10% anualizado. Es decir, con un 10% de crecimiento anualizado y con un flujo de caja, un free cash flow yield creciendo al 20% que tenemos en la cartera, ¿qué perspectivas tengo? Pues yo soy especialmente optimista, en el sentido que mi beneficio crece y demás. ¿Que el año que viene que este año va a ser el mejor del mundo? No lo sé. Pero yo sé que mis compañías, Microsoft, pues con toda la parte de inteligencia artificial y demás, pues creo que las ventas pueden ralentizarse un poco por subida de tipos de interés, menos gasto corporativo y demás. Sí. ¿A 5 años vista? Pues yo creo que le va a ir bien. Cualquier compañía que tengo a 5 años vista, creo que sus ventas van a estar entre un 30 a un 60% más arriba de lo que están ahora mismo. Este año puede ser un punto de inflexión, que entramos en una recesión y que el mercado incremente el descuento en las compañías. Puede ser, pero yo a medio o largo plazo soy optimista. En el corto plazo, pues la bola de cristal no la tengo. Y en China, pues pasa 3/4 de lo mismo. Vemos que las compañías chinas, al final, muchas de ellas estamos viendo que las valoraciones de Alibaba, Tencent, todas estas compañías están sufriendo grandes descuentos sobre lo que teníamos hace 2 años, porque el péndulo del riesgo China se ha dirigido a una zona elevada. Eso, dentro de 2 años, igual ese de-rating del 40% sobre una compañía que hace lo mismo en Estados Unidos se reduce a un 30 o un 20%. Pero la tendencia de fondo en tecnología la vemos de forma positiva, porque no me imagino un mundo con menos tecnología que el que tenemos hoy en día. Está claro. ¿Hay preguntas en la sala? Sí, en el fondo, por favor, vamos a escuchar otra pregunta sobre estas cuestiones. Adelante. Hola, buenos días. Yo soy un cliente también de Renta 4. Me ha surgido la pregunta sobre lo de China. ¿Qué fiabilidad hay de las informaciones de cara a analizar empresas? Buena pregunta. En general, al final nosotros cuando analizamos cualquier compañía no solo miramos los números de la compañía, analizamos lo que es la tendencia de fondo. Si nosotros estamos invirtiendo en una tendencia de fondo, que sea en tecnología o en salud o en cualquier ámbito, dices, pues si invertimos en salud,
basándonos en que las operaciones de una serie de casos van incrementándose y es una tendencia de largo plazo. La compañía puede ser china, europea o de cualquier país, pero la realidad es que la tendencia de fondo de su mercado puede estar creciendo, que es la primera cosa que vemos. Evidentemente, siempre ha existido un miedo hacia las cifras que dan en China no sean tan ciertas como podíamos esperar. Y eso es uno de los riesgos a la hora de invertir en China o en cualquier país, porque no hay que olvidar que muchas de las quiebras que hemos tenido en otros países que no son chinas, pues eran de compañías auditadas por grandes auditoras que ha habido alguna salvedad en los números que habían presentado, ¿no? Entonces, riesgo nunca estamos inmunes. Si estás dentro de un mercado bueno, pues los riesgos los vas minorando. Buscamos minorar los riesgos. Y luego también dentro de la inversión en China, pues dentro de nuestros fondos, decimos que en el global, que es la parte que más expuesto está a todo el mundo, la parte de Asia es un 20% del fondo. Y esa parte de Asia está dividida en Japón, que es una parte importante, en Corea del Sur, que es una parte importante, y China se queda con un peso de un 4 o un 5% dentro del fondo. Yo ahí también añadiría la diferencia entre compañías chinas que además cotizan en Estados Unidos y que por tanto están sujetas a la regulación estadounidense en materia de desglose de información. Yo creo que eso nos da más tranquilidad en ese sentido, ¿no? Es decir, compañías que tengan la doble cotización en China y en Estados Unidos sí que, por así decirlo, son más transparentes, ¿no?, que las que únicamente están en el mercado chino. Otra cosa ya es pues, cambios en regulación, en el sector en concreto en el que estén o intervención del gobierno chino, etcétera, que bueno, que eso yo creo que está incorporado en el descuento que ha comentado antes Celso, con el que cotizan estas compañías sobre las comparables en el resto del mundo, ¿no? Pero en cuanto a fiabilidad de la información, las compañías, por ejemplo Alibaba, ¿no?, que tiene la doble cotización en China y en Estados Unidos, la información que desglosa sí que es fiable, ¿no? Es la misma información, la misma exigencia que cualquier compañía estadounidense. Bien, ¿alguna pregunta más? Sí, por aquí en la primera fila de la sala. Una sencilla, vamos con ella. ¿Cómo se percibe desde Renta 4 el sector vidriero? ¿El sector? Vidriero. Del vidrio, vidriero. No, el sector vidriero muy bien representado en España con Vidrala, que es una compañía que consideramos de altísima calidad, con muchísimo crecimiento en el pasado y además está inmerso en megatendencia, ¿no? ¿Por qué? Porque ese trasvase, ¿no?, desde el plástico hacia el cartón, el papel y el vidrio, pues sin ninguna duda se va a ver beneficiada, ¿no?, una compañía como Vidrala. En Europa tenemos Veralia, del que también somos accionistas, es decir, también la consideramos una compañía de alta calidad y además el vidrio viaja muy mal, es decir, cuando tú tienes una fábrica, pues realmente tienes a tus clientes de alrededor pues casi cautivos, es decir, que no puedes irte, o sea, no viaja tan bien y no es tan global el vidrio como otros productos, ¿no?, que viajan mejor y que puedes tener competencia del extranjero, ¿no? Lo ha pasado mal el año pasado con el tema de la energía, es decir, los hornos de vidrio son muy intensivos en energía, especialmente en gas, que el año pasado fue una locura, ¿no?, el precio, pero lo han gestionado de forma súper razonable, de ahí el tema que comentábamos de que los márgenes sean elevados, ¿no? Esta industria opera con márgenes cercanos al 30%, ¿no? Bueno, pues les cayó el margen el año pasado, pero aún así ganaron dinero y generaron caja, y este año lo que van a hacer es justamente lo contrario. Caída del precio de la energía, además lo que están haciendo es cubriéndose, ¿no?, el precio de la energía, precios al alza, ¿no?, porque lo que han hecho ha sido imponer subida de precios, ¿no? Lo cual yo la veo perfecto, ¿no?, el sector. Bueno, Saint-Gobain es que tiene productos, no es vidriera, bueno, es que Saint-Gobain no es vidriera. Veralia, de hecho, es una extensión de Saint-Gobain. Saint-Gobain en su día tenía vidrio y ahora hizo un spin-off, ¿no?, de su negocio de vidrio, que es Veralia actualmente. Y Saint-Gobain son más productos de la construcción que sinceramente no cumple ninguno de nuestros criterios, ¿no?, ni de crecimiento, ni de márgenes, ni de ventajas competitivas, ¿no? Saint-Gobain no es una compañía que tengamos en cartera ni que pretendamos tener.
Gracias. Pues este es el día del inversor en Renta 4 Gestora. Una visión 365 grados de lo que está ocurriendo en el mercado con gestores brillantes. Gracias por su atención y gracias por sus preguntas inteligentes. Nos vemos en el siguiente. Aunque nos movemos en un mundo en continuo cambio, desde Renta 4 Gestora llevamos más de 30 años generando valor para nuestros inversores, ofreciendo a nuestros partícipes soluciones innovadoras para facilitar el acceso a una amplia gama de fondos especializados. Más de 100 premios a lo largo de nuestra historia avalan nuestra calidad de gestión. A día de hoy contamos con más de 450.000 partícipes y un patrimonio bajo gestión de más de 10.000 millones de euros. Tenemos presencia tanto en España como en Luxemburgo y actualmente hemos ampliado el servicio a nuestros clientes de Latinoamérica. Además, desde 2019 somos miembros del Programa de Inversión Sostenible de las Naciones Unidas, por el que nos comprometemos a incorporar factores medioambientales, sociales y de buen gobierno en la toma de decisiones. Renta 4 Gestora. Más de 30 años generando valor a nuestros inversores.